y gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ustedes, Carlos, por la invitación, por la excelente presentación, solo que del mostrador fue una sola vez que hice una columna, así que yo no tengo relaciones con la gente del mostrador, se los digo al tiro, ninguna relación con la gente del mostrador. Y el Centro de Estudios Libertarios no lo dirijo yo, hoy día yo soy directora de las Coloradas por Chile. Promovemos la rebelión del copihue, eso quiere decir los padres que le pongan un límite a los profesores en el adoctrinamiento de los hijos. Y coloradas porque más vale una vez colorado que siempre sea amarillo. Van a terminar todos los amarillos siendo colorados porque así como se viene el asunto, si no nos ponemos colorados en las coloradas y decimos las cosas como hay que decirlas, no vamos a poder enderezar el rumbo. Así es que yo necesito que usted ahora me deje compartirle mi presentación y para eso me tiene que dar autorización, don Carlos. No sé si usted sabe hacer eso. Listo. ¿Sí? Listo. Perfecto, perfecto. Bien, aquí estamos. A ver si es que logro... Ahí sí. Bueno, ¿qué es lo que hace que un país sea viable y qué es lo que lo hace inviable? Y aquí nos vamos a preocupar de analizar ambas cosas, pero poniendo énfasis, por supuesto, en el proceso de desmantelamiento institucional y de... uno podría decir, es un proceso que está viviendo Chile, que todos lo sentimos así, como que cada día, si antes podía ser cada día peor, como decía Bachelet, ahora no es que pueda hacerlo, es que cada día efectivamente es peor porque tenemos más muertos en manos del narcoterrorismo, que para mí ese narco que existe o que existió en algún momento con independencia de la política, en la medida en que cae la Unión Soviética y la Unión Soviética deja de respaldar a los grupos revolucionarios que operaban principalmente en Colombia, estos grupos se transforman en protectores de los productores de droga para poder seguir adelante con su batalla política. Y de esa situación nace en parte la situación que estamos viviendo hoy. Eh, Uno podría decir que su dirección está en manos de gobiernos narcocomunistas, como el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Maduro. Ustedes saben que el, el mentor intelectual, o digamos una de las inspiraciones intelectuales más importantes para el actual presidente es García Linera, Álvaro García Linera, que es brazo derecho de Evo Morales, y por lo tanto no nos puede extrañar que nos encontremos con una narcopolítica instalada en el país, cuya manifestación más clara son aquellos que se visten con la causa mapuche en el sur de Chile. Yo quiero partir explicando qué es lo que está pasando desde hace un tiempo y que yo lo leo como un quiebre en el contrato social. La última columna, Tomás Moschetti, nos dice que en 2012 habían 268.000 funcionarios trabajando para el Estado de Chile y que en 2021 esto se ha duplicado prácticamente a 453.000. Entonces, porcentaje un poco menor, pero estamos hablando de 200.000 funcionarios más. Entonces uno se pregunta, bueno, si se duplicó el personal en salud, en educación, entonces tenemos el doble de prestaciones en salud, tenemos mucho mejor educación, y eso no es así. ¿Y por qué pasa esto? Porque quienes han pasado a engrosar las filas de nuestros funcionarios no son funcionarios de carrera ni burócratas que entiendan lo que es ser un profesional de la política, como lo planteaba Max Weber, sino que son operadores políticos. ¿Y cuál es el punto con tener operadores políticos a este nivel al interior del Estado? Bueno, primero que todo, que como no se dan las prestaciones porque no son personas capacitadas para hacer una cirugía en el caso de los médicos, no son personas capacitadas para dirigir un colegio, para tener buenas políticas en términos de educación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la gente evidentemente que empieza a acumular un gran malestar. Y la desigualdad, y acá se los tengo el artículo de Ignacio Briones, que nos pueda caer mejor o peor, pero él sí es un profesional técnico que entiende de lo que está hablando, cuando nos dice que Chile en general es un país que tiene como resultado del mercado
una desigualdad similar a la de países como Finlandia, Alemania o Francia. El punto está que esos países, en la medida en que recogen impuestos y los traducen en servicios para la gente, reducen los niveles de desigualdad. O sea, la reducción de la desigualdad en esos países se explica en un 78% por transferencias directas de dinero, por acción del Estado, ¿sí? En Chile no pasa eso. En Chile prácticamente la desigualdad es igual antes y después de impuestos. Y esto es partir fome. Yo sé que no es muy entretenido comenzar con una perorata tan técnica, pero porque para mí, por ejemplo, la desigualdad no es un problema. Si estamos todos bien y algunos están mejor, no es un problema. Sin embargo, el modo en que se ha construido el Estado, uno podría decir desde 2010 en adelante, por poner una fecha cerrada, nos lleva a un quiebre del contrato social. Primero, porque obviamente que si usted al contribuyente le estruja los bolsillos para mantener al doble de burócratas en el Estado que no prestan servicio, ese contribuyente empieza a sentir un gran malestar. Y ese malestar es el que nosotros vimos en parte en la explosión del 18 de octubre. Ese es un malestar que después es instrumental para las causas del comunismo. Porque si la gente está insatisfecha, ¿quién mejor que los comunistas, con todo su discurso de que hay que desmantelar el modelo, el sistema y todo hay que desmantelarlo? ¿Quién mejor va a capitalizar ese malestar que ellos? Entonces esto es algo que por un lado genera ese problema. Por otro lado, genera el problema, que lo vimos en la charla pasada, que lo decía Cayetana Álvarez, que podemos elegir un gobierno de derecha, pero dado que el Estado está capturado por burócratas de izquierda, y de extrema izquierda en este caso, todos los que han ingresado, los 8.000 que ingresaron gracias a la coalición de Apruebo Dignidad, no importa que saquemos un presidente de derecha, no va a poder hacer un gobierno de derecha, porque el Estado completo no responde a las directrices que vaya a dar un mandatario de derecha. Le van a hacer paro, no van a cumplir con las políticas públicas, etc. O sea, dicho en términos ya más elevados, lo que pasa es que se quiebra el contrato democrático, porque no le permiten al 50% de la población en Chile, que es de centro derecha y de derecha, tener un gobierno. Nosotros nunca vamos a poder tener un gobierno mientras el Estado esté capturado de esta manera por operadores políticos de izquierda. Porque el gobierno, para gobernar e implementar sus políticas, requiere de los funcionarios públicos. Entonces acá, ¿es viable una democracia en estos términos? Ya tenemos una base de malestar importante y además tenemos al Estado capturado por gente de extrema izquierda y de izquierda. ¿Es viable la democracia? ¿Es viable el país en términos democráticos? Bueno, además tenemos que se generan estos incentivos para seguir capturando el Estado. Esto también pasa con los partidos políticos de derecha. Lo que pasa es que los partidos políticos de derecha no han gobernado como ha gobernado la izquierda. En términos temporales es mucho menos. Y esos trabajadores privilegiados, evidentemente que van a estar dispuestos a hacer lo que sea con tal de conservar sus privilegios. Ahora, ¿qué requiere un país para ser viable? Estado de Derecho, ¿sí? Y aquí les traigo una excelente columna de Marisol Peña que está en el Libro, usted la puede buscar, donde ella nos explica cuál es el trasfondo y la importancia de que la primera sala del Tribunal Constitucional haya rechazado la posibilidad de revisar la demanda que se hizo de declarar a la CAM un organismo inconstitucional. Ella dice, lo que pasa es que estos jueces, primero que todo, se niegan a aplicar la ley, o sea, están violando la Constitución. En el artículo sexto, en el inciso sexto del artículo 19, número 15, se establece que deben este tipo de organizaciones ser revisadas por el Tribunal Constitucional. Y ellos que lo que dicen, no vamos a revisar nada porque no nos toca a nosotros. Eso no es verdad. Y el problema de esto, de fondo, es que torna a la democracia de nuestro país en un régimen que no tiene Estado de Derecho que lo defienda. ¿Se entiende? Porque ningún grupo terrorista, sobre la base de esta visión de la no aplicación de las leyes contenidas en la actual Constitución vigente, va a poder ser declarado inconstitucional y por lo tanto perseguido por las fuerzas, digamos, armadas y de orden, ¿sí? Con eso se deja indefenso a toda la estructura democrática y las instituciones democráticas del país. Ella dice,
Esta es una norma que salvaguarda, es una norma de salvaguarda y protección de la democracia, que de no poder aplicarse por los altos requisitos exigidos por el juzgador, hará que nuestro país quede indefenso desde el punto de vista constitucional, frente a aquellos que se niegan a someter sus reivindicaciones al juego democrático. Entonces, además tenemos una rebelión de jueces, que nosotros sabemos, hoy día el Tribunal Constitucional ha sido designado a dedo por el señor Boric, son íntimos amigos de la causa de la extrema izquierda. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un pilar que se derrumbó completamente con esta segunda vez que se niega a revisar la constitucionalidad de la CAM, el Tribunal Constitucional. Luego, ¿puede ser viable un país en el que se castiga a las víctimas y se premia al victimario? Evidentemente que no. Nosotros con la reforma procesal penal, lo que tenemos en definitiva es que el Ministerio Público tiene un presupuesto muy acotado para las víctimas, alcanza a beneficiar solamente al 9% de las víctimas, y en definitiva lo que sí hace es asegurar los derechos del imputado y de los demás intervinientes en el proceso penal. Entonces, muchos jueces entienden que la preocupación por los imputados es preferente por sobre los intereses y derechos de las víctimas. ¿Cómo va a funcionar un país así? ¿Cómo va a ser viable un país así? Y acá tenemos también, además del abandono de las víctimas, ya el colmo de todos los colmos, que es que si Fuerzas Armadas y de orden cumplen las órdenes que les da el político, ir a contener una protesta, y algo sale mal, el poder político se querella en contra de ellos, pero no dispone de ninguna ayuda para que ellos se puedan defender. Por eso está la Nubia Vivanco ahí defendiendo gratis. Bien. Entonces, tenemos fiscalismo de carácter autárquico total. ¿Quién fiscaliza los procesos penales que se hizo en Chile? Son marxistas. O sea, se plantea que la persona que hace daño es porque está determinada por las condiciones socioeconómicas en las que nació a ser un criminal. Y por lo tanto es una víctima del modelo, de la superestructura. Es absolutamente marxista. Y en eso estamos. ¿Para qué hablar de los organismos como el Instituto de Derechos Humanos, que ya es el colmo? Y entonces, hoy día, ¿en qué está el gobierno? El gobierno está repartiendo dádivas a todos los octubristas, a todos los que se las jugaron por el octubrismo, a todos los que compartieron la idea de que aquí había que desmantelar el país, a los ex constituyentes los está poniendo en cargo, a los amigotes los está mandando a las embajadas, y bueno, les dio una pensión de gracia a 367 personas. Imagínense la señal que significa esto, el simbolismo. Personas que, ¿quiénes son? ¿Cómo sabemos si son víctimas de que efectivamente, porque podría haber un abuso de parte de Carabineros, podría haber un abuso de parte de la PDI? Pero ¿cómo sabemos? Entonces resulta que estas personas que se declaran víctimas del abuso, del legítimo ejercicio del monopolio de la coerción por parte del Estado para contener una asonada que destruyó las metrópolis de nuestro país, hoy día van a ganar de por vida entre 250 y 500 y tantos mil pesos. De por vida. Es el premio. ¿Es viable un país donde nosotros beneficiamos a la gente que lo destruye? Increíble. Donde castigamos. Hay más de 3.000 querellas interpuestas en contra de Carabineros y Fuerzas Armadas. 3.000 querellas de parte del Estado en contra de su propia gente. Entonces, francamente, y no hay ninguna investigación que a nosotros nos diga, sí, esta persona fue víctima porque en este momento efectivamente hubo un abuso, qué sé yo. Nada. Además, no hay una proporcionalidad en el nivel de penas que está exigiendo el Ministerio Público respecto de, por ejemplo, la Carabinero, que le están pidiendo 27 años de cárcel, porque bajo su mando supuestamente obligaron en un furgón policial a cantar el himno nacional a la gente que habían tomado presa para el 18 de octubre, o dentro de esta crisis. Y al señor el asesino de Ámbar, el que había asesinado a su mujer y a su hijastro, le dieron 3 años menos, 24 años.
pero salió a los 11 años libre. ¿Cómo va a funcionar esto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestros héroes al final son nuestras víctimas. Para ellos no hay ninguna compensación. Yo volví a mirar esta foto, me chorrean las lágrimas, ¿sí? Porque francamente es que uno se pone en ese lugar y uno imagina a toda esta gente que tratando de salvar la patria, terminan esto, y más encima castigado por quienes le dieron las órdenes. Tenemos en Punta Peuco a centenares de militares presos por presunciones y ficciones. Habrán algunos que efectivamente, pero allá el mismo derecho internacional habla en que se violan los derechos humanos de una persona perseguida por los fiscales. La fiscal Chong se dedica a perseguir a los militares por pinches platas que están dentro de lo que es un esquema de funcionamiento del ejército de mucho tiempo, de viáticos, etcétera, pero a Bachelet por OAS no la sigue investigando, por la plata que recibió en su campaña, supuestamente según la denuncia de un empresario, en Brasil. ¿Por qué? Porque los fiscales pueden decidir qué investigan y qué no. Imagínense. Imagínense lo loco de Orantes que es eso. Entonces, bueno, el presidente hablando, no se nos olvide, de los abusos sexuales cometidos por Carabineros, ¿ah? Para su cuenta pública. Y por mientras las víctimas de la usurpación en la macrozona sur tienen que pagar las contribuciones. O sea, es que lo que yo les estoy mostrando, estamos viviendo esto. Y los políticos todavía diseñaron la regla del uso de la fuerza, ¿ah? Donde en definitiva es imposible, porque la proporcionalidad, ustedes lo saben, ¿no es cierto? El uso de la fuerza es que el que ataca, el que defiende tiene que tener mayor capacidad de defensa que el que ataca. Si no, no hay proporcionalidad. Digamos, la proporcionalidad no es tú una pistola y otra pistola. Si yo te ataco, tú tienes que tener una metralleta. Es así. La gente no lo sabe, las tienen en absoluta ignorancia. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Porque esto se viene tejiendo hace rato. Bueno, yo no estoy en guerra con nadie, ¿no? Y desde 1942, 1900 puse, imagínense, 1542, perdón el lapso, el 12 de febrero que se funda la ciudad de Santiago, nunca nos habían atacado, ¿eh? Y tuvimos informes de la inteligencia del ejército que Piñera no quiso ver. 600 agentes bolivarianos, gente que hoy día está presa, algunos de ellos en Colombia por hacer lo mismo. O sea, gente que está viajando, haciendo la revolución molecular en distintos países. Este año llevamos un aumento de 1.500% más que en 2014 de quema de maquinaria en la macrozona sur. Y eso teniendo estado de excepción limitado. Además, los homicidios en la misma zona, el primer semestre aumentaron 190% y el delito de porte de armas 110%. Pero fíjense que Carolina Toá dice que no, que la macrozona sur está igual, que no han aumentado los delitos. La ley antiterrorista, como la dejó el presidente Piñera, hay que probar dolo, hay que probar la intención de querer generar terror. Entonces, la dejó, no sirve para nada. ¿Cómo usted le va a probar la intención a alguien? Usted puede probar que una persona hizo algo, pero la intención no la puede probar. ¿Y para qué hablar de lo que es la inmigración ilegal? Esto lo saqué de ex ante, según la PDI, entre marzo y mayo de este año ingresaron 20.291 extranjeros de forma irregular. Entre marzo y mayo, 20.000. Se trata de una alza de un 5% respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué pasa? Que aquí no se está, si ellos no saben gobernar. Pues esto lo vienen fomentando desde el pacto que hizo Michelle Bachelet con la Agenda 2030 en 2016, el tema de la inmigración ilegal, los haitianos, ¿se acuerdan todo eso?
esta gente que define, toda dice que Carabineros tiene la gran respuesta que están dando a cualquier cosa que pasa dentro de las Fuerzas Armadas y de Orden, introducir la perspectiva de género. ¿Qué es lo que usted logra cuando introduce la perspectiva de género en una institución que está jerarquizada? ¿Jerarquizada según qué? Según antigüedad y mérito. Bueno, destruye los fundamentos de la jerarquía de la institución. Ya no es la antigüedad ni el mérito, son los genitales. Imagínense cómo va a funcionar así un país. Entonces, les quiero leer una historia que está dando vuelta en las redes y que me pareció que explica muy bien lo que nos está pasando. Este es un señor que cuenta: todos los días a las 6 de la mañana salgo con rumbo al interior de María Elena. Llevo trabajadores desde Tocopilla, una planta fotovoltaica que está en construcción. Lo primero que quiero comentarles es que en la cuadrilla que transporto no hay ningún chileno. Son todos de nacionalidad boliviana, muy buena gente, trabajadores y aperrados para la faena. Me llamó la atención porque no había ningún chileno en la cuadrilla y me comentaron que los jefes pusieron avisos y nadie se interesó. No sé si será tan así, pero en fin. Lo que me motiva a escribirles es que conversando con ellos, en un momento en que se paró toda la faena por un temporal de viento y tierra, hablamos acerca del incremento de la delincuencia en Chile. Ellos me decían casi al unísono: tu país es el paraíso para los delincuentes y los narcos. Yo me quedé entre preocupado y con rabia. Me disponía a defender mi terruño cuando uno de ellos argumentó: no queremos ofender al país que nos está dando trabajo, dijo, solo que en Chile es el único país donde la policía no la dejan hacer su trabajo. Aquí los delincuentes se tiran al suelo y gritan, y la misma gente los defiende de la policía. Nosotros nos quedamos asombrados cuando vimos eso. Aquí la policía no puede usar sus armas, los echan o los meten con los temas de derechos humanos. ¿Por qué permiten eso? Preguntó uno. En Bolivia quisieron hacer lo mismo y los mandamos al carajo. Ustedes están locos, dijo otro. Siguió la conversa y uno dijo: además los extranjeros saben que si los detienen los van a expulsar y al poco tiempo vuelven a ingresar. Porque aquí en Chile no hay control. Y para más cagarla, perdón el lenguaje, lo francés, la justicia chilena es rara, dijo el más viejo de los bolivianos. ¿Rara? ¿Por qué?, pregunté. Porque cuando atrapan a un delincuente, porque lo pillan con las manos en la masa, la justicia chilena se preocupa más por averiguar si la policía actuó bien en la detención. Es de loco, terminó diciendo, no supe qué decir, ellos la tienen clarita, solo atiné a guardar vergonzoso silencio. Todo este tema del procedimiento se instaló y de la rigurosidad a la cual se tienen que atener los procedimientos de las pruebas, de la mostración de pruebas que lleguen a tribunales y todo, se instaló también con la reforma procesal penal. Y se llegó a tal extremo que ya prácticamente el juez que quiere soltar a alguien que lo pillaron con la metralleta, la cabeza de la persona cortada, todo, no puede soltar, porque es que no me llegó bien la prueba hasta el proceso final, ¿no? Bueno, ¿en qué está la derecha? Yo no sé si son buenos de buenismo que ya rayan el idiotismo. Ellos siguen con el proceso constituyente, y ahora se convencieron todos de que Boric es socialdemócrata, de que están como cuando le creyeron para la segunda vuelta, que no era tan grave, no era tan revolucionario. No, si no le pongáis, si no es tan grave. En eso están. Vean a Pepe Auto ayer, en el Libero, con Jaime Del Olio. Eso. No, si él tiene buena intención. Si el problema para Boric son los comunistas. Ellos son los graves. Pero si yo les acabo de mostrar lo que hizo la amiga, los amigos de Boric en el Tribunal Constitucional, les acabo de mostrar cómo están dejando entrar todavía, porque esa es la forma de terminar de instalar de manera fáctica la plurinacionalidad en Chile. Si ustedes dejan entrar a muchos inmigrantes, luego le va a conceder derechos constitucionales a cada comunidad de inmigrantes y en definitiva así puede terminar dividiendo el país. Pero no solamente eso. El plan Buen Vivir, si uno lo ve en el contexto de la captura del Estado, que yo les acabo de describir rápidamente, no va a ser otra cosa que un proceso de clientelización y de captura del pueblo mapuche. Eso es lo que se podría augurar. Y entonces en las próximas elecciones ellos no van a votar en contra de la plurinacionalidad. Entre medio les traje toda esta gente. Toda esta gente hizo en su momento denuncias o han sido parte de lo que se llama la narcopolítica. Carlos Montes denunció, Cecilia Pérez, Maite Orsini, Oscar Landerreche, Máximo Pacheco. Todos ellos denunciaron. Nunca hubo una investigación. ¿Y quiénes están metidos hoy día? Aguilera, que ahí sale, ¿no es cierto?, con la ministra de Defensa y con Guillé, la Lucía Damer, que brazo derecho de Boric,
metida con el cartel de Sinaloa, ni más ni menos, según lo que dice la información, que ellos no han desmentido. Y la señora Janet Vega, que por supuesto se fue para acá, se submarinió y nunca más se supo nada. ¿Eh? Pero acá no se investiga. Ese es el problema. Y la otra pata de desmantelamiento son las futuras generaciones, porque esta gente no deja cabo suelto. Entonces, estamos avanzando en quitarle los patines a los jóvenes. Del Liceo 1, la directora denuncia tráfico de drogas, 46 intentos de suicidio, red de prostitución infantil, las mafias que golpean brutalmente a las alumnas. En el Instituto Barros Arana, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, la quema de buses, los incendios del establecimiento, el intento de robar armas militares. Por mientras la Iracy Hasler prohíbe la implementación de la ley de aula segura y acaba de salir toda a prestarle ropa a decir que efectivamente no hay que implementar aulas seguras. Así que no se puede echar a los jóvenes que están capturados por el comunismo y que están haciendo la revolución y que lo destruyen todo, no se los puede echar de los establecimientos. 50.000 jóvenes no se matricularon en el colegio este año, 227.000 ya están fuera del sistema escolar. Además, hay 1,3 millones de niños con problemas de asistencia grave. Avanzamos en el ideal del señor Nicolás Aguirre, que ahora le están prometiendo un cargo muy importante, ¿no es cierto? Después de, además, unas negociaciones en Codelco, que ese es otro gran tema. Acá no se investiga nada. El señor Iseguirre hizo una negociación con el cobre Codelco tremenda, y no, el único que denuncia es Mochetti, no, nadie más dice nada. Esta slide se la dejé así limpiecita, porque ustedes saben que Jadwe está llamando a formar estos frentes antifascistas en las poblaciones. Este señor Jadwe tiene varios juicios. La señora Toá y 300 millones de pesos que no han aparecido. Y así suma y sigue, y no solamente la izquierda, también la derecha. ¿Cómo va a ser viable un país así? Y este señor íntimo amigo de Maduro. Y si ustedes ven la reforma tributaria, casi un 70%, un 68% de la reforma tributaria presentada por este gobierno estaba contenida en el programa de reforma tributaria de Jadwe, candidato a la presidencia de la República. Entonces, dicen, no, que este es un payaso. No, si no es un payaso, él es el autor de la reforma tributaria que nos están imponiendo, que va a desmantelar el país en su aparato productivo. Entonces ya, francamente, hay que dejar de bajar el perfil a todo. Con esto termino. Acá fue un día que yo dije, esto fue el jueves 27 de octubre, este es mi país. Abrí el diario y me encontré con esto. ¿Ah? Víctimas de tomas piden al gobierno que se les exima el pago de las contribuciones. La agenda continúa, ¿no es cierto?, construyendo la tumba del neoliberalismo. El FMI se suma a las predicciones pesimistas. Chile será el único país de la región con caída en el PIB en 2023. Mayor violencia de delitos impulsa el temor a la delincuencia al nivel más alto de los últimos 22 años. Ahí estaba justo la inadmisibilidad del segundo requisito, amenazando con paralización. Mayor cantidad de personas buscando trabajo provoca que los desempleados suban a 300.000 en Santiago, etc. Bueno, eso es lo que yo les traía como mirar el bosque, salirse de los árboles y ver qué es lo que está pasando y más o menos cuáles son las fallas telúricas que nos van a cobrar caro. Ya lo están haciendo y en lo que venga no cabe duda que esto solo puede empeorar. Yo no veo por dónde pueda mejorarse esto, la verdad, a menos que efectivamente se genere una voluntad política mayor que le entregue el poder, pero un poder fuertísimo, o sea, que el próximo presidente, si es que, yo no sé si Boric va a poder terminar su gobierno, no lo tengo claro, pero sea un presidente que salga con una agenda diciendo aquí el 50% de los burócratas se va para la casa porque son operadores políticos, dejamos a los buenos burócratas, los que son profesionales, vamos a hacer cambios importantes en educación, se acaba entonces la educación estatal, vamos a tener educación pública de calidad, eso significa que le vamos a dar un voucher a la gente que no puede pagarse la escuela que quiere para que elija su establecimiento. Si la gente elige a los colegios subvencionados, particulares subvencionados, no a las escuelas estatales. Se acaba el adoctrinamiento en las escuelas y un largo etcétera de reformas al Poder Judicial, a las Fuerzas Armadas y de Orden en el sentido de
dejémonos con la cuestión de la perspectiva de género y de tratar de introducirles, ¿no es cierto?, estas otras ideologías, dejémonos tranquilos en su obrar. Fortalecimiento de carabineros, de la PDI, etcétera. O sea, esa legitimidad. Y lamentablemente, lo único que genera esa legitimidad es la gente en la calle. Ustedes lo saben. Si los que votaron a Allende no fueron los militares, fue la gente en la calle. Eso es lo único que genera la legitimidad para que pueda producirse un cambio de timón cuando el rumbo es el abismo, porque el abismo atrae con mucho más fuerza, es mucho más difícil volar que caerse, por la ley de gravedad, y aquí funciona bien la metáfora. Así es que eso es, mis estimados, lo que les traía para que reflexionemos en común el día de hoy.